Pasamos al tema número 2, sexualidad, espiritualidad. Algo pasó que se me borró la presentación. Sexualidad, espiritualidad y sentido. Y vamos a 2 textos bíblicos que la Biblia, como sabemos, no separa la sexualidad del amor, sino al contrario. Las 2 cosas van juntas y no tienen no tienen sentido. Y un texto habla del amor a uno mismo, ama a los demás como te amas a vos mismo. Y un texto precioso del libro tan poético que es el Cantar de los Cantares dice: los amados se hablan entre sí, dice uno al otro, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Es una buena introducción a este tema que hoy está tan desfigurado, ¿no? Y la pregunta es, ¿hay conexión entre espiritualidad y sexualidad? Algo estuvimos viendo en la clase pasada, pero hoy vamos a ser más específicos y vamos a ir al punto de lo que hoy nos preocupa a los que somos adultos y vemos todo lo que se viene y cómo responder y qué asidero tenemos desde la espiritualidad y también desde el intelecto, desde la postura científica para responder a esta nueva corriente, porque tanto la espiritualidad como la sexualidad hacen realmente al sentido de nuestra vida, ¿sí? O al sinsentido. ¿Qué te parece a vos? Les enseñamos a los chicos el sentido o el vacío. Estoy hablando a los docentes, a los padres, abuelos, tíos, y me encantaría estar hablando con los chicos. Pronto vamos a tener a alguien que adapte este material a los chicos más chicos. ¿Sentido o vacío? ¿Qué estoy eligiendo para mi vida? Muchas veces no nos paramos. Alguien dijo, es bueno parar la pelota en los comentarios, y esta es la idea de esta charla. Parar la pelota y generar salud. No te angusties si estás viviendo cosas de estas o tenés familiares. La idea no es señalar, poner el dedo en la llaga, sino generar recursos para atraer a tu vida y a tu entorno una mejor salud desde el espíritu, desde el alma y desde el cuerpo. La sexualidad es la puerta más íntima de llegada a nuestra vida física, emocional y espiritual, tanto para la intimidad y autorrealización como para generar relaciones huecas que nos van dejando vacíos por dentro. Esto se ve mucho hoy. Es muy fácil armar y desarmar una o varias parejas en poco tiempo. ¿Y qué pasa con esas personas? También la sexualidad es la puerta de entrada a relaciones abusivas que nos van destruyendo. Entonces es un tema muy, muy serio. Enseñamos a los chicos nociones sobre cómo cuidarse. Estoy hablando de lo que se habla en la escuela o de lo que podemos hablar en familia. Cómo cuidarse al tener relaciones sexuales, lo que es apropiado realmente, enseñarles a cuidarse. Se les habla de los sentimientos, del cuidado de uno mismo, pero en general se trata de una visión recortada que ignora nuestra dimensión espiritual. En general hay una visión de que somos mente más cuerpo, no hay nada más. Puede haber excepciones, pero esto es el 99,9% de lo que se enseña. Y hoy día se está hablando de la orientación sexual como una construcción cultural. Y esto realmente vale para ciertos estereotipos, o sea, imágenes populares que han quedado grabadas como los tipos de una imprenta. De acá viene la palabra, sobre lo que es el rol femenino y el rol masculino. Vemos que hay machismo, hay abuso sexual, violencia contra la mujer, acoso laboral, etc. Y esto en absoluto nos parece bueno y hay que trabajar hacia que esto no ocurra. Pero también el tema es que contra todo respaldo ético o científico se le dice a un niño que aún no estructuró su sentido de identidad, y algo vamos a leer de los manuales científicos sobre esto,
que puede elegir ser niña, niño o muchas otras identidades. De hecho, lo vemos en los hijos de celebridades, que bueno, no son notorias por ser los padres más sabios. Hay una dudosa idea de libertad. Es la puerta de entrada a futuros trastornos de personalidad. Estamos normalizando lo que es patológico. Una identidad variable, una notable fragilidad que acorta las vidas. Se naturaliza un caos interior que convive con altísimos riesgos. Te cuento, hay una mayor propensión a depresión, adicciones y suicidio. Y lo vamos a ver desde el DSM-5, que es el manual que en psiquiatría orienta a los psiquiatras y psicólogos de todo el mundo para unificar el lenguaje y los diagnósticos con que se trabaja. Te voy a contar un diagnóstico que se llama trastorno límite de la personalidad. Vos podés criar, orientar a un niño que todavía no estructuró su personalidad porque es pequeño, porque está en crecimiento, en formación, hacia ese trastorno, quizá sin darte cuenta, o quizá esto viene promocionado desde altas esferas del poder supranacionales, con alguna razón dudosa que realmente no es saludable ni es buena para la población. Las características de este trastorno son los límites borrosos, persistentemente cambiantes, así como una gelatina de la propia identidad. Las relaciones interpersonales inestables e intensas, o sea, una persona con este trastorno puede pasar en minutos del extremo de idealizarte a devaluarte o a odiarte. Hay una alta inestabilidad afectiva, una profunda ansiedad, mucho más que la que podemos tener las personas medianamente normales. Hay un terror al abandono, una impulsividad en áreas que son potencialmente destructivas, como los gastos, sexo, drogas, conducir temerariamente, atracones alimentarios y una tendencia a la automutilación. No te asustes si hay algún familiar que tiene una de estas características, no por eso tiene un trastorno borderline o límite de la personalidad. Tienen que darse varias de estas características mínimamente al menos de 6 meses consecutivos. Y hay acá ideación, intención o conducta suicida. Ideación es tener la idea, algún día me gustaría suicidarme. Intención es colgar una soga para ahorcarte, y conducta suicida es que ya la persona se suicidó. Son distintos grados de ideación, de tendencia suicida. Y hay una sensación crónica de vacío interior, como que a la persona nada realmente la satisface. Es interesante que gran parte de los trastornos de la personalidad, hay un amplio espectro de trastornos, este que menciono es solo uno de ellos, son egosintónicos. Ahora te explico qué es esa palabra. Por esa razón son difíciles de tratar. ¿Qué quiere decir egosintónico? Que quien padece ese trastorno niega que tiene un problema. Para él el problema está afuera. Entonces se lo atribuye al entorno, a otras personas, al rechazo social, etc. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿no está normalizada esta última conducta en la actualidad? O sea, personas que sufren atribuyen ese sufrimiento a los demás, al rechazo del grupo, pero en realidad el sufrimiento que ellos tienen, si bien hay rechazo de muchas partes de la sociedad, no solamente hacia ellos, hacia otras personas, hacia otros colectivos, pero hay algo previo que genera ese desajuste de la personalidad. Y seguimos leyendo literalmente lo que dice el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, llamado DSM-5. También hay otro trastorno llamado la disforia de género. Disforia quiere decir disgusto y se define como la angustia con la propia identidad sexual, sea uno varón o mujer. Ese 2,7% es
estadísticamente la cantidad de personas que en todo el mundo padecen disforia de género. Vos fíjate, estaba viendo, por ejemplo, que los diabéticos son alrededor del 10% de la población de todo el mundo. O sea que de pronto los diabéticos podrían empezar a decir, bueno, queremos ser considerados gente normal y que todos empiecen a comer azúcar y grasas y que viva la vida siendo diabético. Es un ejemplo que hay un mínimo porcentaje de personas con disforia de género y un gran lobby que quiere popularizar esto como algo normal. Mirá lo que dice el DSM-5, los adolescentes y adultos con disforia de género, antes de reasignar el género, en los casos que ocurre, podrían estar en riesgo de ideación suicida, intentos de suicidio y suicidio, lo que te expliqué recién, los 3 grados. Después de la reasignación de género, el riesgo de suicidio podría continuar. Entonces yo me pregunto, vos te podés preguntar, ¿qué sentido tiene algo tan costoso, tan riesgoso para la salud de esa persona, a quien se lo venden como la liberación, si va a seguir padeciendo el mismo dolor que tenía anteriormente? Ojito que no estoy hablando de las personas que padecen esto. Estoy hablando de todo el manejo que hay detrás. Realmente siento una profunda empatía con esas personas y así debe ser. Los cristianos no podemos ser homofóbicos o fóbicos hacia nadie porque Dios nos manda a amar a nosotros mismos y al prójimo como a nosotros mismos. Creo que es una aclaración importante en este momento de la charla. Y seguimos con el DSM-5. Mirá qué interesante. Solo una minoría de niños diagnosticados con disforia de género siguen siendo disfóricos de género en la adultez. O sea, siguen perteneciendo a ese 2,7% de la población mundial. También dice el DSM-5, existe una considerable controversia sobre cuándo o si se debe apoyar la transición social o médica de niños prepúberes con disforia de género. O sea, darles hormonas para el cambio de género y todo lo que leemos en los medios, ¿no? No hay investigaciones concluyentes, o sea, definitivas, para guiar esta decisión. Esto está escrito hoy, no lo leí del siglo XIX, es de ahora, DSM-5. Y mirá qué importante es esto para los papás, las mamás, para los que tenemos dudas, para generar salud, para los que no tienen hijos, ni están pensando, ni siquiera tienen novia. Saber esto es tan importante para armar tu vida sobre una base firme, como nos dice la Biblia sobre la roca, que es nada más ni nada menos que el Señor Jesús. Cuando la clasificación sexual y la forma en que se cría al niño son claras, ni siquiera, escucha bien, ni siquiera la presencia de genitales ambiguos puede afectar el desarrollo de su identidad sexual. Literal del DSM-5. Entonces yo te pregunto, primero te digo, ¿no te parece que tu identidad, tu pareja o familia, así en pasos, ¿no? Tu identidad si estás solo, tu pareja si estás en pareja, tu familia si ya criaste una familia, ¿son la empresa más importante de la vida? Fíjate que en las películas los tipos matan a cualquiera. Liam Neeson mata y asesina a todos para encontrar a la hija. Bueno, no me gusta a mí ver toda esa serie de violencia, pero el final es encontrar sus vínculos primarios, ¿no? La relación entre padre e hija, la empresa más importante de la vida, tu identidad, tu pareja, tu familia. Y yo te pregunto, seguramente ninguna empresa les diría a sus empleados que se están capacitando, como le hablamos a los niños que están estructurando su personalidad. Ah, ¿cómo te autopercibís hoy? ¿Ingeniera? Está empezando, ¿no? Tiene apenas estudios secundarios, si es que los tiene. ¿Cómo te autopercibís hoy? ¿Ingeniera? Bien, ok. Entonces vas a la planta de producción. ¿Qué pasaría con esa empresa? Es una pregunta para dejarnos pensando.
Vivimos 9 meses de gestación intrauterina en la panza de nuestra mamá y muchos años de gestación extrauterina en el útero de la familia. La familia es el filtro de los mensajes sociales, sumamente importante. ¿Por qué te parece que hay tantos misiles dirigidos a la familia que se llama tradicional? A cualquier tipo de familia, puede ser monoparental, ensamblada, pero está ese principio de la fisión nuclear, ¿no? Dividir el átomo, que es la porción más pequeña de materia, generó una reacción en cadena que produjo las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Dividir la familia, que es la porción de la sociedad más pequeña, es poderosísimamente destructivo. Es el filtro de los mensajes sociales. Así que no nos durmamos. Esta es nuestra escuela primera y vamos a ver por qué. ¿Qué significa primera? Primera significa que es la primera que tenemos en el tiempo, sea buena, sea mala, sea inexistente, sea una figura de fantasmal. La familia, aunque no exista, es lo primero que nos alberga cuando llegamos al mundo. Es prioritaria porque para bien o para mal también nos marca, nos deja su huella. Y también es la base, el fundamento, lo que no se ve como en un edificio de nuestro desarrollo. Mirá qué importante es la familia, como para entender que no es casualidad que haya tanta guerra contra la familia, pero los seres humanos tenemos una gran bendición. Podemos generar salud. La idea de estas clases es esto, generar salud, educar, prevenir. Tenemos que conocer estas cosas. Apenas un poco de estas cosas estamos dando en estas charlas. Y aún con historias de caos, maltrato, abandono, porque lo vemos a diario, mediante nuestro espíritu. Trabajando desde lo que Frankl, que veíamos en la clase pasada, llama el resto sano, podemos transformar nuestras creencias negativas, revertir mandatos destructivos, heridas emocionales y traumas de la infancia. Te desafío amorosamente a las dos cosas. Mientras trabajamos con nuestras historias, donde cada uno de nosotros puede tener algo de caos, de maltrato, de dolor, de cosas que perdonar. Algunos agradecieron volver a ver los videos del perdón. Qué bueno que les haya hecho bien. Espero que hagan los ejercicios, que lo puedan aplicar prácticamente a sus vidas. Mientras nos vamos sanando, también seamos gente que genera salud y que educa a las próximas generaciones. No esperemos que lo hagan afuera de casa, no esperemos que lo hagan los medios de comunicación. Te cuento una reciente investigación de la Universidad de Maine en Estados Unidos que data del 2021, o sea, de este año. Dice, porque a veces pensamos, bueno, él es así porque lo heredó, ¿viste? Es un pibe violento, ¿qué querés? Lo hereda porque el padre era igual. Mirá lo que dice esta investigación. La educación aprendida ayuda a las personas a adaptarse a su entorno y afrontar sus desafíos de modo mucho más rápido y flexible que la herencia genética, porque la herencia genética para adaptarse tarda mucho tiempo, los genes van cambiando, pero una persona se puede adaptar a las nuevas circunstancias rápidamente, sobre todo si lo tomamos desde que es un niño. Bruce Lipton, un biólogo celular, en su libro La biología de las creencias, que data de 2006, entiendo que él estuvo visitando Argentina, hay varios videos de él, dice que los seres humanos es una persona que investigó con el método científico, no está hablando cualquier cosa porque sí, ¿no? Los seres humanos como organismos vivos no están determinados por sus genes,
sino condicionados por el entorno, por el ámbito en el que se educaron. Por eso es tan importante que cuidemos el ecosistema interno donde vivimos. Cuidamos el planeta, las ballenas en extinción, los animalitos, y está bien, pero qué poco cuidamos si hay un ambiente contaminado dentro de casa. Si nos falta el oxígeno emocional, ese ambiente necesitamos cuidar, porque ese es el entorno que nos condiciona para ser gente feliz, incluso saludable y que viva más años. Mira vos. Entonces estamos condicionados por el entorno y sobre todo por nuestras creencias, lo que nos convierte en dueños y no víctimas de nuestro destino. El papel de víctima suele ser cómodo, es trágico, no es lindo ser una víctima, pero lo peor que puede pasar es eternizarnos en el rol de víctima. ¿Qué hago yo con lo que hicieron de mí? Dejemos de quedarnos postrados, como Jesús cuando habló con ese hombre discapacitado, le dijo, ¿querés ser sano? Y es raro que le haya preguntado, porque el hombre le estaba pidiendo, ¿de verdad querés ser sano? Bueno, entonces levántate, tomá tu cama, ponela a tu camastro sobre tu hombro y empezá a andar. Hacete responsable. Lo que te daba excusa para quedarte acá tirado dando lástima, llévalo a cuestas hasta que te sea muy pesado y lo tengas que dejar y empezá a andar por vos mismo. Y esto que dice Bruce Lipton me hizo acordar muchísimo a un texto bíblico que lo pongo en la versión Dios habla hoy. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y me lo digo a mí misma también, ¿sí? O sea que la Biblia no está tan equivocada como algunas personas piensan. La Biblia es un libro de gran sabiduría, que nos dice, igual que estas investigaciones científicas, que podemos elegir nuestras creencias. Yo puedo elegir verme como una víctima o como una persona responsable, por ejemplo. Agregale lo que a vos te toca. Podemos elegir esas creencias que modelan nuestro día a día, que transforman el presente, que sanan el pasado y que cambian el futuro. Qué bueno es cuando uno decide empezar a creer algo sobre sí mismo, sobre Dios, sobre los demás, que va a interferir positivamente en el desarrollo de su futuro, porque nos ofrecen nuestras creencias cambiadas, transformadas, esas creencias que cambiamos para que cambie nuestra manera de vivir, un futuro pleno, tanto en cuerpo como en alma y en espíritu. Y esto, obviamente, también tiene que ver con la forma en que llevamos adelante o nos quedamos atascados con el ejercicio de nuestra sexualidad. Ojo, que podés estar solo y no significa que estés atascado. Tal vez lo mejor que te puede pasar en este momento es que estés solo o sola, porque seguramente le dijiste que no a muchas otras opciones que no eran buenas y eran muy fáciles para vos, ¿sí? Te hago algunas preguntas un poco ridículas, pero quiero hacerlas porque es bueno pensar, dar vuelta a la media, pensar desde otro lugar. Le soltamos la mano a un nene de 4 años en nombre de la libertad. Vos sos libre, querido, cruza solito la avenida. Eso se llama abandono. Lo exponemos a información sensible, escenas eróticas, violencia. Su desarrollo cerebral no puede todavía procesarlas. Apenas yo las puedo procesar, algunas escenas, y soy bastante grandecita. Imagínate un nene, está indefenso y es una forma de abuso, de corrupción de menores y de negligencia. Francamente, algunas cosas que se están popularizando hoy son esto, lo que acabo de decir. Tampoco lo vamos a ayudar burlándonos, insultándolo o discriminando, porque como decíamos, o lo vamos a ver cuando hablemos sobre la disciplina y la formación en casa, los límites, hay que diferenciar la persona de las
conductas. Cuando vos retás a tu sobrinito, a tu hijo, a tu primito, está bueno decirle, no es bueno eso que hiciste y no vos sos malo. Está mal lo que hiciste, no vos sos malo. Estamos diferenciando la persona de la conducta. Por otra parte, los que tenemos la Biblia como nuestro libro principal de cabecera, no por eso dejamos de leer todo lo demás, Dios diferencia a la persona de sus conductas, porque nos ama a nosotros, pero no ama nuestro pecado, nuestros tropiezos voluntarios, ya sean por ignorancia o a sabiendas. Dios detesta el pecado, pero ama a nosotros, los pecadores. Si no, no sé qué haría yo acá hablando con vos. ¿Y qué harías vos escuchando esta charla? Y Dios creó al hombre a su imagen, al ser humano. Quiere decir esto. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo Dios. Esto está en Génesis, el primer capítulo. Qué interesante es leerse al menos los 3 primeros capítulos del Génesis, porque hay tanto mito alrededor de la creación, hay tanta gente que habla sin saber lo que está diciendo, porque nunca agarró la Biblia y por lo menos se leyó los 3 primeros capítulos del libro del Génesis, que es el primerito de la Biblia. Entonces, resumimos, ambos fuimos creados a imagen de Dios. Quiere decir que Dios tiene la impronta tanto de lo masculino como de lo femenino. Y podríamos tener toda una charla, de hecho lo he hablado en otros mensajes en la iglesia, en mi otro rol. Pero Dios tiene características maternales y paternales, sin ser un híbrido. Se manifestó en la forma de Jesús, un varón, pero él también, hay figuras de la Biblia que hablan de un Dios que nos acuna en su regazo, etcétera, etcétera. Somos personas sexuadas y el mandato de Dios es de comunión, no solo de reproducción, como algunos piensan, y de gobierno sobre la creación. Y este mandato es tanto para el varón como para la mujer. La sexualidad es parte del proyecto de Dios entre varón y mujer en el marco del matrimonio. Qué aburrido, vas a decir vos. Yo decía, creo que la charla pasada, cuando Dios nos dice que algo está mal, no es porque quiere que nos aburramos o que nos vaya mal, es porque sabe que la conducta que Él nos propone es la que nos hace bien, la que nos conviene. ¿Te acordás que hablé de los deditos en el enchufe? Entonces, ¿cómo relacionamos la sexualidad y la espiritualidad? El verdadero cuidado pasa por la libertad, pero junto con la responsabilidad. Bien, vos querés ser libre, hacete cargo de tus hechos. Hacete cargo de vos mismo, de vos mismo. Hacete cargo de qué haces, ser responsable de la otra persona y ser responsable del resultado de tus actos. No podés borrarlo con Liquid, porque en tu conciencia van a estar. Y de hecho hay muchos testimonios de personas que intentaron borrar parte de su historia, como un bebé, han hecho abortos y quedaron sumamente marcadas. Y lamentablemente te diré que esto en general le pasa más a la mujer que al varón. Hay algunas medidas supuestamente feministas que en última instancia están beneficiando el machismo. Porque si una chica es violada, abusada por X varón, este señor no tiene ningún drama, hasta consigue que ella pueda abortar gratis. Y el organismo que se va a dañar no es el de él, es el de ella. Entonces, cuidarnos de enfermedades de transmisión sexual, de frustraciones, del vacío existencial, no pasa por trabajar los impulsos, de dejarnos llevar por los impulsos de nuestro cuerpo, ni por las modas, sino por nuestra alma en primer lugar. En nuestra alma, en nuestra psique, en nuestra vida psíquica, está el hecho de aceptarnos y afirmar nuestra propia identidad.
reconocer y valorar nuestro presente, aun cuando estemos solos y a veces sintamos que no hay nadie que nos quiera. Y valorizar los vínculos que tenemos, los afectos, el cuidado de nosotros y del otro, también el no usar a otra persona y no dejarnos usar por otras personas. Es intenso este tema, pero comienza en lo más profundo, en tu espíritu, en eso que no ves, que no es sinónimo de practicar alguna religión, aun cuando acá mencionamos citas bíblicas porque somos cristianos. Ser espiritual no es sinónimo de ser religioso. De hecho, hay gente que se dice religiosa y posiblemente es la menos espiritual del planeta, pero no voy a hablar de eso ahora porque escapa el alcance de esta charla. Pero la educación sexual necesita incluir nuestras 3 dimensiones: el cuerpo, el alma y el espíritu, incluso cuando no sea religiosa, porque hemos visto muy bien que hay pensadores que no coinciden con ninguna religión y sin embargo reconocen la existencia de la espiritualidad. Y lo vamos a seguir viendo en las charlas que vienen. Como decíamos en la charla pasada, no somos animales, no somos robots. Es importante definir medianamente, tener un trazo de cuál es tu proyecto de vida. Claro, cuando preguntamos qué quiero ser, no se trata de quiero ser ingeniero o maquinista, se trata de cómo quiero ser. Alguien lo aclaró muy bien en la encuesta y por eso yo decía que hay que poner adjetivos, porque seas ingeniero, maquinista o lo que fuera, vos podés ser exactamente la misma persona, una persona integrada, auténtica. ¿Cuál es tu proyecto de vida? Y la idea que te proponemos para generar salud es subordinar los impulsos y deseos. Subordinar quiere decir colocarlos debajo, por debajo de algo más importante, un proyecto personal o familiar de vida. Vivir una vida renovada, espiritual, pero no fríamente religiosa. Que vos vayas a una iglesia X, Y o Z no quiere decir que tu vida esté renovada, que sigas a determinados gurúes o que consultes a ciertas religiones. No quiere decir que estás en el camino correcto, que estás creciendo en tu vida espiritual, sino al contrario, puede ser que te estés estancando o estés yendo barranca para abajo. No podemos vivir una vida renovada, espiritual, con nuestras propias fuerzas. Esta es la manera bíblica de pensar. Podría que vos no estés de acuerdo y es respetable. La Biblia nos dice, Jesús nos dice que con nuestras propias fuerzas no podemos, que necesitamos el Espíritu de Dios, que cuando lo hemos recibido por la fe en nuestro interior, todos aquellos que hemos dicho al Señor Jesús, vení a vivir a mi vida, de verdad Señor, te necesito. Te doy gracias por entregar tu vida por mí en la cruz. Te pido que vengas a ser mi amigo, mi Salvador, el dueño de mi vida. Yo quiero seguirte, quiero ser de verdad tu discípulo. Necesitamos ser llenos cada día de ese Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, pero no dejarlo arrinconado en un costadito, para que Él nos dé la fuerza y el poder de vivir una vida verdaderamente renovada, que se ve en las pequeñas cosas de todos los días. Y te paso el texto de Romanos 12 a otra versión, la Reina Valera contemporánea. Nos dice el apóstol Pablo, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense. Otra versión dice, sean transformados, como que esa transformación la va produciendo porque es así Dios en nosotros. Yo no puedo transformarme por mí misma. Transfórmense por medio de la renovación de su mente.
Acá estaba la otra versión, Dios habla hoy, que decía, cambien la manera de pensar para que cambie la manera de vivir, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto. Romanos 12:2, la Biblia RBC. Seguimos. ¿Qué elijo para mi vida? Es bueno que lo puedas volver a mirar, que tomes apuntes. Es una clase, es para pensar. Es más que una clase, es quizá una forma en que te estamos interpelando, pero yo también estoy siendo interpelada por estas mismas cosas que estoy transmitiendo. Dios mismo nos interpela, nuestro ser interior nos está interpelando, nos está diciendo, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás eligiendo día tras día, momento tras momento para tu vida? Y mira, acá hay una opción muy común. Ir barranca abajo es lo más fácil porque ni siquiera tenés que poner cambio, vas en punto muerto y seguís. Tenés que tener el freno, ¿no? Si no, vas a terminar muy mal. Elijo una vida sin proyecto, bueno, yo estoy acá, es así, es lo que hay, lo que se da. Vacío emocional, espiritual, elegís tener confusión de identidad. Anomia es un término que acuñó hace muchísimos años un sociólogo, creo que Emilio Durkheim. Sin identidad significa, vemos que toda la vida, sobre todo en los conglomerados urbanos y más ahora en este tiempo de aislamiento y pandemia, nos hace sentir como que no somos nada, ¿no? Eso es la sensación horrible de anomia, de no ser nadie. Sexo casual, compulsivo, instinto e impulso. Sí, está bueno por un rato, pero es sexo chatarra. Te cae bien en un momento, pero después destruye tu vida. Vos sos libre también para tirarte al precipicio. No hay drama con eso. Solo disfrutar el momento y ser un títere de los medios de comunicación, porque todo esto es lo que te venden como el gran proyecto de libertad. O elegís algo que te da más trabajo, como es subir de pronto un sendero de montaña, ¿no? Que no fue muy transitado y no es una autopista, doble circulación que te lleva sola, no. Tenés que hacer un trabajo, pero encontrás un proyecto de vida que realmente tiene sentido, tiene propósito. Aceptar tu identidad de origen, varón o mujer. Ya leíste todo lo que dice el manual, último modelo de los trastornos y estadísticas de los trastornos mentales. Tener comunión e intimidad primero con Dios, después con vos mismo, no mentirte a vos mismo, a vos misma, con tu compañero si lo tenés, tener una relación profunda y elegir el disfrute no del momento, sino un disfrute a largo plazo. ¿Qué elegís? ¿Qué estás eligiendo para tu vida? Y también trabajar el amor. El amor no solo es un sentimiento, es una decisión y se requiere trabajarlo, así como cultivamos un jardín, una planta. Entonces, qué bueno es esta idea de generar salud. Yo quiero desarrollarme y que te desarrolles como una persona activa, no pasiva como un títere. Una persona que respeta su cuerpo, su alma, donde están sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad y su espíritu, que lo conecta con lo trascendente, con Dios. Me desarrollo así, no niego los instintos que los tengo, no niego mis deseos y mis impulsos, sino que los resignifico, los subordino, los pongo debajo de un valor mayor que les da sentido como parte de un proyecto de vida. Y sabes que esto me permite aprender algo que es la característica de las personas que van madurando, la capacidad de postergar la gratificación.
El bebé hace un berrinche porque lo quiere todo ya. Y si los papás no intervienen a tiempo, ese bebé va a seguir siendo un adulto bebé que tiene la posibilidad en esta sociedad de tanta publicidad y de tanta facilitación de cualquier conducta que a uno se le ocurra, de tenerlo ya. Y así tenemos personas que hacen compras compulsivas hasta que se funden, etcétera, 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 y no desarrollan esa capacidad de controlar sus impulsos y postergar la gratificación. Reconozco que el espíritu es el que me da el poder para oponerme a esos mandatos de mi cuerpo y de mi vida psicológica. ¿Cuáles son esos mandatos? Pueden ser algunos, te digo, mandatos sociales, los deseos urgentes, la necesidad de ser aceptado, el temor al rechazo, a la cancelación, que ahora está tan de moda, la ira, la baja autoestima, etc. Pero reconozco que el espíritu es el que me empodera para oponerme a todo eso que viene como un tsunami, pero el espíritu es apenas un soplo y es más poderoso si viene de parte de Dios. Acordate, si vos tenés en vos el Espíritu de Dios, ¿querés que te diga una cosa? Pase lo que pase, sos mayoría. Acordate, porque es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta. La búsqueda del sentido de nuestra vida nos guía no en función del momento, sino en el mediano y largo plazo. Y no conviene empeñar el futuro, nuestros valores, por solo disfrutar de momentos, modas o por evitar el rechazo. Hay una historia bíblica que también la menciona Fernando Savater, un filósofo, un pensador español, en un libro que recomiendo de fácil lectura para los adolescentes, Ética para Amador. Obviamente lo saca de la Biblia, creo que él no es agnóstico o ateo, pero tomó este ejemplo bíblico de Esaú y Jacob. Viste que los que conocemos un poco la Biblia, Dios se presentaba como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si a Esaú no le hubiese gustado tanto ese plato de lentejas, si no se hubiera equivocado como se equivocó, la Biblia diría: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú, porque el derecho le pertenecía a él. Él le vendió a su hermano lo más preciado que tenía, sus derechos de hijo mayor. Sabés que incluían un acceso a la mayor parte de la herencia y además ser el que gobernaba el clan, la gran familia, que después gobernó Jacob, el jefe del clan, fue su hermano menor que le robó astutamente ese derecho. Y el precio que pagó, como te decía, fue algo tan rápido y barato como un guiso de lentejas, porque solo pensó en el momento. Después lloró amargamente porque nunca pudo recuperarlo. ¿Cómo sos? ¿Sos momentista o sos mediano, largo placista? Dios quiera que seamos mediano, largo placistas, porque somos mucho más que un cuerpo. Como veíamos, somos mucho más que nuestros genes. Somos mucho más que un alma, que sentimientos, pensamientos y voluntad. Somos un espíritu que además tiene un alma y un cuerpo. Y Dios quiere habitar en nosotros. Esto es impresionante, que el Dios que hizo el universo, las galaxias, que todavía no se terminan de descubrir, quiere habitar en vos y en mí. Me deja sin palabras. Y va la última pregunta que me gustaría que te respondas, pero sabes, con sinceridad, no te engañes, autoanálisis. ¿Soy un barco de papel al que arrastra la corriente? Cuando éramos chicos nos gustaba con mis hermanos hacer barquitos de papel y ponerlos en un charquito de agua, pero al poco rato, como eran de papel de diario o del primero que hubiéramos encontrado, se mojaban todos y se desarmaban. ¿Cómo sos vos? Quizás
En algunos lados sos un barco de papel, te dejás llevar por la corriente, qué sé yo, cuando estás con tus amigos, cuando estás en el trabajo, cuando te juntás con algunos familiares, etc. La corriente de afuera es tu historia, las circunstancias, o sea, con qué personas estás, qué momento se da, la publicidad, lo que te venden las películas, los medios, otras personas. Las circunstancias de adentro también pueden ser poderosas, tus deseos, tus dudas, estados de ánimo cambiantes, tus impulsos, tus hábitos que te tiran para abajo. Vos sos un barco de papel, ¿dónde y por qué? Analizate y escribilo, te va a hacer muy bien. Y finalmente, puede ser otra cosa, puede ser un barco con motor, capaz de oponerse al viento y la corriente. ¿Qué clase de barco vos sos? ¿Y qué clase de barco sos en determinados ambientes? ¿Y qué clase de barco querés ser? Y la última pregunta, te recomiendo que la pienses, ¿cuál es tu motor? Motor viene de un movimiento, lo que te mueve, lo que te moviliza, lo que te motiva. ¿Cuál es tu motor? Bien, llegamos al fin de esta charla. Te dejo que puedas pensar y analizar, no sé si hay preguntas.